Buenas noches. Daremos inicio al primer debate organizado por los alumnos del equipo número 1, cuyo propósito principal es el pensamiento crítico valorativo frente a un tema que nos concierne a todos, que es la siguiente problemática. La pandemia global llevó a miles de compañías a la bancarrota. Este hecho por sí solo confirma que los factores externos son más importantes que los factores internos en la planeación estratégica. A continuación le daremos la palabra a Cisneros Galván, Paulina Yasmín. Y bueno, yo estoy en contra ya que conforme leímos en el libro de Administración Estratégica de Freud David, nos menciona que los factores internos y externos tienen una gran importancia clara y global sobre el rendimiento final de una empresa. Ya sea que para una buena gestión los factores internos ayudan a crear una empresa sólida y fuerte frente a los posibles factores externos. Sin embargo, la cultura organizacional en su definición menciona que es un patrón de comportamiento desarrollado por una organización conforme que ha ido aprendiendo a manejar sus problemas de adaptación externa e integración interna y que ha funcionado lo suficiente bien como para considerarse válido y transmitirse a los nuevos miembros como la manera correcta de percibir, pensar y sentir. Esta definición nos destaca la importancia de armonizar los factores internos como externos al momento de tomar las decisiones estratégicas. Es por ello que en la parte interna se enfatiza cómo y por qué sus fortalezas, debilidades pueden utilizarse tanto como una ventaja competitiva como para mermarla según el rumbo que ésta quiera tomar y se adopte una actitud innovadora, vivaz e intuitiva durante la evolución interna de su proyecto en lugar de una mundana descriptiva y vaga. Ese es a mi parecer. Ahora tomará la palabra Alcántara Flores Fernando. Hola, ¿qué tal? Yo estoy totalmente a favor de la pregunta que se está haciendo de que la pandemia global, es decir, el factor externo es más importante que el factor interno, ya que sabemos que pues en el mundo tiene condiciones muy cambiantes. La empresa normalmente opera en un entorno que puede ser hasta cierto punto predecible, pero también sabemos que los factores externos a la empresa pueden cambiar rápidamente e influir en las operaciones diarias, de modo que podría llevar a la organización a su desaparición en poco tiempo. Las empresas que no logran adaptarse rápidamente pueden llegar a la bancarrota. Los factores externos de una empresa son aquellos agentes que pueden generar un impacto positivo o negativo y algunas empresas que se pusieron las pilas, la pandemia global les ayudó mucho a grandes ventas y a otras pues en un impacto negativo, ¿no? En su gestión empresarial y sobre los cuales la organización no puede ejercer ningún tipo de control. Lo más importante es identificar cuáles son los factores externos para tomar las las medidas necesarias, ¿no? Que preparen a la organización para contrarrestar las variables externas. A continuación tomará la palabra Albores Ruiz Rosa Isela. Al igual que mi compañera Paulina, yo estoy en contra y como ya nos mencionó el concepto de la importancia de estos factores internos y externos, ahora podemos basar en una información estadística debido a que en este caso la INEGI realiza un estudio sobre la demografía de los negocios en 2020 llamado COVID-IE, donde nos menciona que se estima que el 86.6% de 1.873.564 empresas en el país tuvieron alguna afección a causa de la pandemia, y son casi 7 puntos porcentuales menos con respecto a la primera edición, que fue en el 2019. Por lo tanto, se detectó que la principal medida operativa que las empresas planean adoptar de forma permanente son las ventas por Internet. Es decir, realizan o crean estrategias, es decir, tienen un control sobre los factores internos debido a las problemáticas o sucesos, es decir, oportunidades o amenazas, como los tomen, de los factores externos que existen. Entonces, su medida principal de estas empresas es tener ventas por Internet, de las cuales 49.1% son microempresas, 46.1% son pymes y 37.1% son empresas grandes. Por lo tanto, sabemos que esos factores externos, como lo son la pandemia, afectan a las empresas y que esto
esta pandemia pegó a ventas en un 50% a las grandes empresas y un 80% de las pymes, es decir, tuvieron una caída en sus ventas, de acuerdo con el barómetro GS1. Por lo tanto, en México, 8 de cada 10 compañías de consumo se vieron afectadas en sus ventas. Sin embargo, las compañías se crearon estrategias para adaptarse al cambio y hacer sentir al consumidor seguro de las compras en línea y tener un servicio al cliente que permitió darle importancia para controlar esos factores internos que podían evitar verse afectados por aquellos factores externos, como lo es la pandemia, el desempleo y la economía que se ha habido afectada en México. Asimismo, el coordinador de estudios de GS1 en México, René Llamada, explicó que el 75% de las compañías que fueron encuestadas mencionaron que sus ventas disminuyeron en este periodo, mientras que solo para el 20% aumentaron durante la contingencia. Además de que casi 6 de cada 10 empresas mencionan que tuvieron una disminución en la parte de sus clientes, mientras que 2 de cada 10 empresas mencionan que tuvieron un aumento. Por lo tanto, es importante tanto los factores internos como externos, pues para poder lograr los objetivos de la empresa. Y eso sería todo por mi parte. Ahora tomará la palabra Calderón Maldonado, Frida Lisset. Los factores externos sí son más importantes a considerar para la organización, ya que estos se traducen en modificaciones en la demanda del consumidor, tanto a lo que se refiere a los productos y servicios industriales como de consumo. Identificar y evaluar las oportunidades y amenazas externas permite que las organizaciones desarrollen una misión clara, organicen sus objetivos, diseñen estrategias para lograr estos mismos a largo plazo, generar políticas para alcanzar sus objetivos anuales asimismo. Todos los países, como las empresas de todo el mundo, están dispuestos a aprender, adaptarse, innovar e inventar para competir con éxito contra el mercado. En Europa y Asia, hoy en día existen más tecnologías nuevas y nuevas. Esto quiere decir que el panorama tecnológico evoluciona constantemente, por lo que los clientes esperan que las empresas funcionen más rápido y estén conectadas y les ofrezcan los últimos avances. Por lo que las organizaciones deben ir un paso por delante de los cambios del entorno tecnológico y cómo afectan a su negocio. Una empresa debe mantener un constante seguimiento de la evolución de todos estos factores para asegurar el funcionamiento de las mismas. De acuerdo con encuestas realizadas por el INEGI sobre el impacto económico generado por el COVID en las empresas, el 59.6% de las empresas realizó un cierre temporal o paros tecnológicos. La mayoría de estas tuvo una duración de 21 días o más, y reflejando asimismo que el 46.7% les pudiera generar una pérdida en sus ingresos. Ahora le daremos palabra a Alba González América Alexander. Hola, buenas noches. Bueno, yo estoy en contra, al igual que mi compañera Paulina y mi compañera Rosa. Como ya lo mencionaba mi compañera Rosa, en el estudio se señala que la contingencia sanitaria también impulsó a las empresas a ingresar al comercio electrónico, pues ya que las empresas que se están aventurando a esto de la venta en línea subieron un 9% respecto de lo que va desde el 2019. También se precisó que el 45% lo hace mediante plataformas que no son propias, es decir, Mercado Libre o Amazon. Esto como un ejemplo. En tanto, el 22% en sitios propios. Un claro ejemplo también es Amazon, ya que la empresa adopta estrategias que son aptas para responder a su entorno externo, aprovechando las oportunidades y minimizando las posibles amenazas que se generen. Y en relación con los factores externos, se identifican oportunidades por aprovechar dentro del comercio electrónico, como el ingreso personal disponible que permitirá a las empresas del sector captar a los consumidores para la adquisición de sus productos. Es por ello que al surgir la pandemia, las ventas crecieron en un 45% debido a la cantidad de productos que se venden,
la plataforma de streaming y música, entre otros dispositivos inteligentes como Alexa, que es la bocina, que permiten ampliar su target y a su vez fidelizar con clientes, ya que pues piden envíos. Y asimismo también permiten devoluciones. También hay reseñas que permiten a estos mismos consumidores pues hacer saber qué tan bien es el producto y saber cuándo les llegará y cositas así. Amazon también mantiene un performance positivo dentro del comercio electrónico, liderando en diferentes factores como el posicionamiento financiero, los números de centros de distribución y el nivel de desarrollo tecnológico, resultado de ser el competidor más fuerte del comercio electrónico en los Estados Unidos con una puntuación ponderada de 3.8, siguiendo la posición de Walmart, que cuenta con una puntuación de 3.46, y finalmente eBay con un con un con una puntuación de 2.82. Y eso sería todo por mi parte. A continuación le daremos la palabra a Figueroa Delgado Víctor Javier. Yo puedo afirmar que los factores externos son más importantes que los internos. Uno como administrador siempre debe analizar los detalles del entorno que lo rodea. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de aprovechar las oportunidades y superar siempre pues, los retos que el mundo plantea. Yo entiendo que pronosticar es una actividad compleja debido a la intervención de todos estos factores externos. Pero si así es complicado, imagínense si no se hace, es peor. Por eso yo creo que es mejor prevenir que lamentar. Nunca un administrador será capaz de controlar los factores externos, eso es más que claro, pero es mejor que se tenga en cuenta para poder llevar a un buen puerto a la organización. Los factores, se ha comentado que los factores externos son más importantes porque para la empresa debe de tener un alcance a una ventaja competitiva. Simplemente el impacto negativo que la reciente pandemia global ha tenido ha sido por igual a cualquier compañía, ya sea fuerte, débil, grande o chica. Y este hecho le dio más crédito a la idea de que las fuerzas externas son más importantes que las internas. Cualquier compañía que no movilice y empodere a sus empleados, a sus colaboradores, a sus gerentes para identificar, para monitorear y para evaluar todos estos factores externos, quizá no puedan anticipar las oportunidades y amenazas que puedan surgir y en consecuencia correrán el riesgo de implementar estrategias ineficaces, perder oportunidades y terminar desapareciendo, como lo ha sido o ha venido arrastrando algunas empresas. Las empresas que no aprovechen el comercio electrónico y las redes mediante sociales se quedarán en la saga tecnológica. Precisamente el estudio que han mostrado los compañeros que están en contra, precisamente nos da la ventaja porque habla sobre el impacto económico generado por dicha pandemia. Dice que el 59.6% de las empresas realizó cierres temporales o paros técnicos y la mayoría tuvo una duración de 21 días o más. Entonces, esto nos puede dar una pauta de que la afectación es mayor. O sea, es sabido que también puede traer beneficios, pero siempre los números son fríos. Entonces, por ejemplo, dicen que el 46.9% de las empresas prevén que sus ingresos disminuirán. Entonces, bueno, es una afectación grave a todas las empresas. Ahora tenemos como conclusión que los factores tanto internos como externos influyen tanto en las organizaciones, ya que los factores externos son cosas que no se pueden controlar por el ser humano y pueden afectar tanto en una empresa de modo que aunque tengas un plan de acción ante esas problemáticas, ejemplo, la pandemia que se vive actualmente, no se tiene la certidumbre exacta de que funcione. El simple hecho de que pueda afectar negativamente en la ventaja competitiva, en los mercados, etcétera, y los factores internos llegan a ser más controlables. La parte interna se enfatiza como
como sus fortalezas y debilidades internas de la organización, que pueden utilizarse tanto para ganar ventaja competitiva como para mermarla, según el rumbo que estas organizaciones estén tomando, y adopte una actitud innovadora y intuitiva durante alguna evaluación interna de un proyecto, y sobre todo la adaptabilidad que tenga a los cambios, cual sea su problema.